Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Haciendo Negocios. Hoy yo me imagino que todo el mundo está relax porque llegó el viernes. Y después del viernes, mi gente, a descansar, a tomar los relax y nuevas fuerzas para la nueva semana que comienza. Pero en lo que eso se da, hoy tengo el honor de tener a Carlos Pérez, que ya en el pasado en Haciendo Negocios lo hemos tenido con el tema del Alzheimer. Y de verdad que es un tema sumamente importante y máxime en esta pandemia que estamos, porque como yo siempre he dicho, el Alzheimer ha trastocado todo y ha creado crisis en cada casa. Así que no es para menos que una persona con Alzheimer también tenga sus situaciones. Así que para eso tenemos a Carlos Pérez en el día de hoy. Así que bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú cómo tú estás? Bien, oye, pero ven acá. Yo sé, estamos en un distanciamiento social bien grande tú y yo, porque tú estás en Texas y yo estoy en Orlando. ¿Por qué tú tienes esa máscara puesta? Muy bien. Lo cierto es que hoy día, y gracias al COVID, como tú muy bien mencionas, es requisito el llevar una máscara en lugares públicos. Ello a pesar de ni que tú ni yo estamos en un lugar público, ni existe el distanciamiento social adecuado precisamente ante el amparo de que estamos separados en otro sitio. Ajá. Pero es requisito tener una mascarilla. Así es. Cuando vamos a salir. Y si el tema obligado es el Alzheimer en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, lo importante pensar sería qué voy a hacer cuando tengo un familiar con Alzheimer y le tengo que poner la mascarilla. La gente va a decir, bueno, pues no sacarlo. Oye, pero es que las consecuencias que si hay que ir al médico. Claro, pero por alguna razón tendrías que sacarlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una persona con Alzheimer, como hemos dicho en oportunidades anteriores, es reacio a que tú te la acerques. Entonces, imagínate cuando te le vas a acercar para ponerle la mascarilla. Ahí comenzarían los problemas con la enfermedad del Alzheimer, obviamente. Sin haber salido de la casa, sin haber salido de la casa, ya hay un inconveniente ahí porque le tienes que poner la máscara. Claro. Ahí es donde comenzaría el problema. Primero, ¿cómo llego donde la persona con la enfermedad? Para que en lugar de distanciamiento sea todo lo contrario, hay un acercamiento, te la acercas a la cara para ponerle una mascarilla. Ahí comienza el problema. Oye, ¿Cómo así? y una cosa, antes de que continuemos, si a lo mejor hay alguien que no entiende lo que es el Alzheimer, ¿tú me le podrías explicar a ellos para que tengan una idea? A lo mejor nunca han tenido un pariente o han conocido a alguien que han tenido Alzheimer. Mira, sabrá Dios si hasta ellos mismos le están empezando y no se han dado cuenta. Claro, precisamente. Y es muy oportuno el comenzar describiendo qué es la enfermedad. Vamos a resumirlo en una sola línea para que sea fácil de recordar. El Alzheimer es la pérdida irreversible del cerebro, de la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que hay episodios en que se te van a comenzar a olvidar las cosas. De más está decir, hay sobre 50 tipos de demencia, siendo el Alzheimer la enfermedad característica número 1 dentro de las enfermedades de demencia. Dentro de esas 50 enfermedades de demencia, tenemos unas que son psiquiátricas y otras que son neurológicas. En el caso del Alzheimer es neurológica, pero nuevamente la pérdida irreversible de la memoria. Oye, y una pregunta, Carlos. Yo soy joven, pero de momento se me olvidan las cosas. Voy a lo mejor caminando a un lado. Ay, pero es que yo venía a hacer aquí, se me olvidó. ¿Eso significa que ya me está empezando el alemán, como diría alguien que yo conozco? Nada que ver. Lo cierto, y más en esta época de pandemia, el encierro, el ocio, pues las personas no están utilizando tanto la mente como si estuvieran en una actividad constante del día a día.
Así que el estrés propio del tiempo que estamos viviendo, cuya enfermedad o cuya pandemia del virus del COVID-19, ahora se ha dicho que es posible que podamos ver un resultado mejor, un panorama más positivo para diciembre del 2021, a un año y 3 meses. Pues eso crea estrés en las personas. Y el exceso de ese estrés es propio de que se te olviden las cosas en momentos dados, pero nada que ver que sea característico del Alzheimer, salvo que esos olvidos ya sean muy frecuentes. Oye, pero ahora me preocupa porque en el último programa que tuvimos el año pasado, tú comentaste que la enfermedad del Alzheimer sigue en aumento y que se estima, en aquel año me dijiste, el año pasado me dijiste 30 años, o sea que ya ahora son 29, pero en aquel año me dijiste, de aquí a 30 años es un 600% el aumento. Entonces, si ahora tú me indicas que a lo mejor el cierre de esta crisis, de esta pandemia del COVID, va a acelerar a lo mejor eso o el estrés, ese 600% me preocupa porque se puede duplicar. Mira, cada 70 segundos una persona es diagnosticada con Alzheimer a nivel nacional. Wow. 70 nacional. Segundos. Nacional. Lo que conlleva a pensar que si es a 70 segundos una persona es diagnosticada, estamos hablando de un promedio de 3.600 segundos en una hora, wow, que harían 51 personas por hora. 1.224 personas en un día. 446.760 personas diagnosticadas con Alzheimer al año. Ciertamente los números que hablamos el pasado año han continuado de igual manera. Aún no se ha dado un pronóstico de que vaya en un aumento distinto al ya establecido. Claro, no podemos perder de perspectiva que lo único que nos aleja de aquí a 30 años, al 2050, que es cuando se pronostica para el 2050, lo único que nos aleja son 30 años. Ay, Dios mío, ¿qué edad yo tendré de aquí a allá? Y el aumento es 600%, ese sigue intacto. Es un número alarmante, porque al igual que el COVID-19, vamos a olvidarnos de ahora, porque ahora pues conocemos un poquito más de la enfermedad del COVID y sabemos que si existiese un distanciamiento, el uso de la mascarilla, pues tú pudieses evitar el contagio. Pero antes de tener esos detalles, al igual que el Alzheimer, no sabemos por qué llega, ni cómo llega. Ni cuándo llega. Ni cuándo llega. Tú me mencionabas de la edad, que todavía uno es joven y todo eso. El Alzheimer, tenemos que tener presente de que no tiene edad. ¿Cuál es la edad mínima que tú has entendido que ha habido un paciente, o cuál ha sido el paciente más joven del Alzheimer? En mi oficina, cuando dirigía la Asociación de Alzheimer, una muchacha de 25 años. Wow. Claro, 25 años, un caso de estos raros. Para comenzar, los 3 hermanos de ella ya estaban diagnosticados también con Alzheimer. Okay. Ella era la única que faltaba, tenía 25 años. Lo que quisiera decir que el Alzheimer le comenzó a la edad de 5. Cuando una persona es diagnosticada con la enfermedad, tú tienes que ir 20 años hacia atrás. Wow. Y en esa edad es que te comenzó el Alzheimer. Lo que pasa es que desde ese momento cero a los 20 años no hay indicios o señales o síntomas de que tú tienes la enfermedad del Alzheimer. Cuando te comienza, que se te da el diagnóstico, en ese momento le restas 30 años y en ese momento fue que te dio el Alzheimer. Así que a esta muchacha le comenzó el Alzheimer a los 5 años de edad. Wow. Acordándonos que es hereditario, es una enfermedad hereditaria. Sí, no, entonces me preocupa porque si dices que a lo mejor yo te puedo decir, bueno, fíjate, yo iba caminando hacia la cocina, se me olvidó algo, pienso
Bueno, pues entonces me está dando Alzheimer. Pero entonces, no necesariamente. Entonces, hay una línea muy fina entre lo que realmente es yo detectar, bueno, me está dando algo, me está empezando una enfermedad, porque no es como el COVID, un ejemplo, que de momento tú sientes X, Y, Z y tú dices, wow, déjame ir a hacerme el examen, a lo mejor lo tengo, a lo mejor no. Pero entonces vemos que con el Alzheimer es totalmente distinto. Claro, y a diferencia del COVID, en el COVID puede ser asintomático y tenerlo, pero en el caso del Alzheimer, la señal te va a llegar. La señal va a llegar. Aquí lo importante es, uno, humanamente reconocer que hay algo raro, porque uno es quien único se da cuenta de que hay algo raro en uno mismo. Como tú muy bien dices, vas a la cocina y se te olvida para qué tú fuiste. Eso es posible que pueda pasar con la tensión y el estrés diario. Pero horas después, no solamente fuiste a la cocina y se te olvida, sales fuera de tu casa y se te olvida para qué tú estás afuera de la casa. O empiezas a ver la manguera si estás en el patio y no sabes para qué es la manguera. Oh, wow. Se te empieza a olvidar. ¿Por qué? Porque de manera literal, en el área de la memoria, esos objetos, por llamarle la manguera o cualquier otro objeto, se borra. Literalmente se borra. Y la memoria, como es como una computadora, sigue loading y loading la información a ver si logra captar esa imagen de ese objeto que está mirando. Y no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque desapareció. Y no es que el internet está malo. Sí, fuiste el loading. El internet es una herramienta que nos ayuda para eventos como estos. Pero más allá de ese tipo de ayuda a buscar información, a veces lo que hace es desinformar a las personas y no ayudan. Por ejemplo, las personas te dicen cuando tienes Alzheimer, llena crucigramas. Y los familiares dicen, es que el crucigrama le ayuda a tener la mente ocupada. No, de eso no se trata. De eso no se trata. Lo ponen a hacer crucigramas para que se cansen mentalmente y se queden dormidos. No tiene nada que ver de reactivar otra vez esa área de la memoria y que se les vaya el Alzheimer. El Alzheimer no tiene cura. No tiene cura. Estamos como el COVID. Hasta el día de hoy no hay cura. La diferencia es que se puede encontrar un antídoto para el COVID que ayuda a las personas a recuperarse lo que no te dio con una vacuna. Pero con el Alzheimer, una vez es diagnosticado, no hay marcha atrás. Wow. No hay y entonces, bueno, ya nos hablaste de que el primer encontronazo, como yo digo, es cuando tienes una persona con Alzheimer, estás cuidándola en tu casa, tienes que salir, la barrera de la mascarilla, pero que, ok, lograste salir de ahí. Mira, ya aquí mi mamá me dice que no le compre crucigrama. No te preocupes, mami, no te los voy a comprar. Pero entonces ya la lograste sacar de la casa. Pero ven acá, y si no puedes sacar a la persona de la casa, ¿qué ocurre? Porque tienes una persona que no entiende lo que está pasando a su alrededor. Entonces quiere... Ese es el problema realmente con un cuidador que atiende o tiene a su cargo a una persona con la enfermedad del Alzheimer. Y ojalá fueran dos cuidadores los que están a cargo de la persona. Imagínate que la persona que está atendiendo a esta que tiene la condición del Alzheimer viviese sola y es diagnosticado o diagnosticada con la enfermedad del COVID. Se tiene que ir a un hospital aislado. Y hay un término que yo no entiendo cómo es posible, que se tiene que ir en cuarentena y desde que era pequeño se me dice que cuarentena viene de 40. Sin embargo, 2 semanas. Pero a pesar de ser 2 semanas nada más o 2 días, ¿con quién tú vas a dar en la casa a una persona que tiene Alzheimer? Correcto. No puedes llevar contigo para el hospital. Aparte de que no lo van a entrar, tú no lo puedes exponer. Ahora bien, si la persona, digamos que está en la tercera etapa y está totalmente camada,
cómo tú vas a trabajar con esa persona. Si la persona es asintomática, el cuidador, y se lo transmite a la persona con Alzheimer, ¿cómo vamos a saber que la persona con Alzheimer tiene las características de la enfermedad? Los signos característicos de la enfermedad. Porque la persona con Alzheimer, como muy bien hemos hablado, borra. Entonces, ¿cómo se va a manifestar? Si está en la tercera etapa, ya no habla. Entonces, ¿cómo vamos a saber que tiene Alzheimer? Está encamada la persona. Si está en la segunda etapa, que todavía camina, pero cuando se tornan bien agresivos, ahí fue cuando te dije al principio, ¿cómo nos les acercamos? Y ponemos la máscara. Sí, porque a lo mejor se le quedó grabado en la mente que una persona que tiene máscara es alguien que viene a hacer alguna fechoría. O a lo mejor es que estamos en Halloween. Claro. No puedo entender en su mentalidad en ese momento qué es lo que está pasando. Lo cierto es que es un problema muy difícil para poder atender, precisamente y al amparo de lo que hemos estado hablando, de que ciertamente con ese problema de olvidos, con el problema del temperamento, con el problema del cambio de humor, ¿cómo vamos a sacar a una persona de ese entorno con Alzheimer para llevarla a un hospital? O, como se estaba haciendo en un principio, montarle en un carro, llevarle a hacer una fila de 1, 2, 3 horas para que le hagan la prueba desde el carro. Oye, y ahorita estaba hablando del cuidador, cuando comentaste que el cuidador se enferme, ¿quién se va a hacer cargo de esa persona? Por eso es que es muy importante también cada ser humano tener escrito qué sucede en caso de, qué sucede si yo como cuidador tengo una emergencia, tengo que estar en el hospital, ¿qué va a pasar con esa persona? Claro, en el caso de la persona con Alzheimer, para tener claro qué es lo que el deseo o es esos buenos deseos que quisiera en caso de, tiene que hacer lo que se conoce como un poder duradero, para que una vez llega la enfermedad, entra en vigor el poder y de esa manera pues se toman las medidas que la persona quería. Mayormente los hispanos, lo que es la redacción o preparación de un testamento o de un poder, eso se vislumbra en unas edades bastante avanzadas porque pensamos que nos vamos a morir exclusivamente cuando estemos en determinada edad bien arriba. Y eso es falso de toda falsedad. Y ojalá, o sea, nosotros nacemos con el sello de expiración. Gracias a Dios que no nos podemos voltear para verlo. Sí. Sería horrible pensar, ok, me tocan tantas horas, tantos minutos y segundos para este momento. Así que la persona cuidadora es muy poco en los casos de Isamar, de que ya tienen programado, por llamarlo de esa manera, ok, esto es lo que vamos a hacer en caso de que pasare esto. Es muy poco probable de que los veamos. Es posible, no podemos decir tampoco que no, que exista, pero no es la norma. Así que por eso es que se torna tan difícil cuando tienes a tu cuidado una persona con Alzheimer y tú misma ni te has preparado ni para ti, mucho menos para atender o qué pasaría en la eventualidad de con esa persona cuya condición es una como la del Alzheimer. No, y oye, si estás cuidando a una persona sin haber COVID y a veces la persona que está cuidando, como estábamos hablando afuera de cámara, le entra el síndrome del quemazón al cuidador. O sea, estamos hablando que tienes una persona con Alzheimer. Estás tú enfermo, pero mental y físicamente. O sea, como yo digo, empieza como con una guerra entre ambos. Entonces, uno tratando de hacerlo mejor por el paciente de Alzheimer, pero también uno, ¿verdad? Que dentro de su sano juicio, vamos a ponerlo así, está bien y sabe todo lo que está pasando y uno también tiene que luchar con esa guerra. Claro, es una situación muy difícil, extrema. El síndrome del quemazón, como muy bien menciona, no es otra cosa que la acumulación de toda esa tensión sin poder ser liberada. Tú estás al cuidado de una persona literalmente 24 horas al día, 7 días a la semana, por 365 días al año.
es mucho. Por eso es que nosotros hablamos de que consigan cuidadores formales u otro tipo de cuidador informal, porque el mantener a una persona al cuidado de otra, primero se enferma la que no tiene Alzheimer y muere antes por el síndrome del quemazón. Así que es bien importante que tengamos en mente ahora, porque ahora la pregunta sería, de Isamar, ¿y qué yo hago si está lo del COVID? Aquí yo entro en mi casa, que yo sepa o no sepa que pudiera o no tener el virus del COVID-19. Se complica la situación, porque entonces tú estás en la incertidumbre. Bueno, yo conozco, pero no sé qué hizo antes o con quién estuvo antes de llegar a mi casa. Correcto. O con cuánto. Salimos a los lugares y tú ves gente con mascarilla, pero también ves gente sin mascarilla. Correcto. Entonces, ¿quién puede contagiar? Venimos a lo básico. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? O sea, no sabemos de dónde lo puede contagiar la persona y que entonces, con el temor de que te contagie a tu ser querido, prefieres quedarte solo o sola cuidando a esa persona y te pudiese muy bien dar el síndrome del quemazón. Así es. Y estamos hablando del Alzheimer, pero hay de aquellas personas que tienen también familiares que tienen que cuidar, que viven con ellos, porque a lo mejor los centros de envejeciente o las égidas o algo cerraron y tuvieron que reubicar esos pacientes. O sea, también está ese problema del quemazón. Ese era un punto que te iba a mencionar ahorita. Uno de los graves problemas, y particularmente en mi caso, como mencioné en una entrevista anterior contigo, yo no creo en los lugares, en los homes, en las égidas, no necesariamente égida, porque puede ser una persona joven, pero yo no creo que tú lleves a una persona con Alzheimer a un lugar de un cuidado prolongado, porque son muy pocos. La gente entiende que aquí se pueden traer porque cuidan pacientes con Alzheimer. No, mucho cuidado, mucho ojo. Yo siempre he dicho que llamen a los departamentos o de salud, dependiendo del estado o de la familia, para verificar el estatus de esa casa de cuidado prolongado. ¿Por qué? Porque muchas han sido demandadas por maltrato a personas con Alzheimer porque no tienen la más mínima idea de cómo cuidar. De lo que está pasando. Y entonces, si a ello le sumamos que con lo del COVID, tú los vas a llevar, ¿cuántos sitios de cuidado prolongado no hemos visto que han estado todos por la enfermedad? O se la llevó un familiar o cuando cerraron, decidieron decir, aquí no se admite a nadie hasta que vaya pasando la pandemia. Los mismos empleados han contagiado a las personas que residen. Así que tú no vas a tener un control. Es más riesgoso. Si tú me preguntas, yo te digo, no lo hagas. Para mí es de mucho riesgo el que tú sometas a ese familiar a una casa de cuidado prolongado en tiempos de COVID-19. Porque si es cuando no tenemos el COVID y los maltratan, ¿cuánto más cuando hay COVID-19? Que el menosprecio a la vida humana es más notable, porque tú piensas, si ya me dio y me puedo morir, que se enferme el otro. Correcto. Así que hay que tener mucho cuidado y por eso yo siempre he sido muy enfático en que en casos como los del Alzheimer, los mantengas en tu casa. Aún a pesar de lo del COVID-19. Esa es lo mejor que yo puedo interpretar para cuidar a una persona, no solamente con Alzheimer, con cualquier otra enfermedad, es mantenerla en el hogar. Porque tarde o temprano, si el hogar de cuidado prolongado al que se está siendo sometida esa persona, se dieran casos positivos de COVID-19, lo cierran y te los van a devolver a la casa. Correcto. Entonces, ahora vas a tener el riesgo de que esa persona te llegue con el virus y también contagie residentes de ese entorno. ¿Y cómo podemos trabajar estas personas del Alzheimer? Cuando, un ejemplo, ahora mismo vemos que muchas escuelas tienen a los estudiantes trabajando de manera virtual. O sea, que no es solamente el cuidador con el paciente de Alzheimer, también es el cuidador
con hijos estudiando. Si no están estudiando, a lo mejor son muy pequeños, los preescolares están cerrados, los niños están corriendo por la casa, como es natural de todo niño. Si viven en un apartamento, ni me quiero imaginar cómo va a ser eso. Entonces, ¿cómo uno trabaja con ese paciente de Alzheimer cuando en la casa donde antes había silencio, paz y quietud, ahora están sucediendo un sinnúmero de cosas con los cuales hay que trabajar y ser, claro está, prudentes? Mira, ello abona a que la situación se convierta en una peor. ¿Por qué? La persona con Alzheimer tiene que estar en un ambiente tranquilo. A la sazón de lo del COVID, como tú muy bien mencionas, las clases virtuales, y haciéndonos eco de que el Alzheimer no tiene una edad para que te dé. Pero vamos a partir de que la persona sea un poco adulta, mayor de edad. La pregunta obligada es, ¿qué va a pasar con esos estudiantes que tienen que estar en la casa haciendo ruidos? Porque son niños. No podemos, ¿verdad? Tampoco pretender que se comporten como adultos. La persona con Alzheimer, para ponértelo más fácil, si tú tienes un televisor encendido, el volumen tiene que estar bajito. Si tú subes el volumen del televisor, altera a la persona con Alzheimer y lo hace una persona más violenta de lo que la propia enfermedad conduce a ese patrón de conducta. Y tienes a los nenes o los niños corriendo por la casa, lo que hay en ese hogar es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo. Los niños no lo entienden. Los adultos no saben cómo aguantar la situación. Tienen el problema, son niños, están encerrados, pero tengo a mi padre, a mi madre, a mi abuela, a mi tío, a mi hermano, a que fuese con Alzheimer. Es importante recalcar, y lo he dicho varias veces, la persona con Alzheimer se torna violenta. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cómo vamos a poder llevar o tener una armonía que no es característica, que no es propia de un ambiente bajo una situación como la que estamos al día de hoy viviendo? Esos elementos constituyen una bomba de tiempo. Muchas personas ahí pueden decir, pues vamos a enviarle un home, y el home que va a pasar si dice, estamos llenos o hay casos de COVID, no puede entrar nadie. El hospital, bajo el amparo de qué te lo va a admitir. Porque el hospital no es una égida. Entonces, llevarlo al hospital simple y sencillamente por sacarlo del ambiente de la casa es llevarlo a la boca del lobo. Correcto. Porque ahí es donde los casos terminan de COVID-19 en los hospitales. Amén de que se están guardando las habitaciones para personas que lleguen contagiadas con COVID. Por eso se han ido postergando operaciones y otro tipo de cirugías, porque ellos esperan un aumento desmedido de casos de COVID y por eso necesitan tener habitaciones que estén solas para poder llevar a las personas. Así que, ¿qué va a pasar con la persona con Alzheimer? Realmente es un reto en este tiempo. O sea, si era un reto antes recibir nada más la noticia de lo que está pasando y uno ver cómo ese ser querido, ese familiar, lentamente va entrando en diversas etapas del Alzheimer. ¿Cuánto más retante es estar, como bien dices, en tu propia casa, que entonces se torna una cárcel? Porque no puedes salir, no puedes hacer nada. Encima llega el COVID, tampoco puedes recibir a nadie en tu casa para lo mejor que te des ayuda, porque tú no sabes, como bien dijiste, cómo esa persona se está protegiendo y evitar que me traiga otra enfermedad a mi casa. Realmente es un reto para cada familia que tiene un paciente con Alzheimer o para cada cuidador que está atendiendo a esta persona. ¿Qué podemos hacer para que ese reto sea un fluir un poco más, un poco menos estresante? Mira, lo interesante de este tema en el día de hoy es que estamos haciéndolo en septiembre. Septiembre es el mes internacional del Alzheimer. Así es. Y yo hubiese querido
que información sobre este particular se estuviese dando todos los días. Desafortunadamente, con el Alzheimer veo y hemos visto y hemos denunciado anteriormente en el pasado que no se le da la importancia como se le da al cáncer. Correcto. Al corazón, como se le da a otras tantas enfermedades. Y más si me sabiendo que esto es una enfermedad que no mide raza, color, sexo, estrata social, religión, político, o sea, nada. Vimos que inclusive a uno de los presidentes de Estados Unidos también en su momento fue diagnosticado con Alzheimer. O sea, esto no es si estudiaste o dejaste de estudiar, si eres una persona que trabajabas mucho o simplemente estaba en los muelles de la cama. O sea, esto no discrimina con nadie. Mira, has usado un ejemplo que yo siempre he utilizado. El Alzheimer es como si hubiese sido un extracto sacado del artículo 8 de la Carta de Derechos Civiles, del Código de Derechos Civiles de 1968. ¿Por qué? Entre otros, ¿qué es lo que dice ese extracto del código? No se discrimina por razones de raza, sexo, origen nacional, entre otras. Como muy bien has descrito, el Alzheimer es exactamente idéntico a esa parte dentro del Código de Derechos Civiles de Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Alzheimer es una enfermedad cuyas características, como hemos mencionado, y a mí siempre me gusta destacar, pérdida irreversible de la memoria. En otras palabras, no hay marcha atrás. No, there's a point of no return. No es que decir vamos para atrás. No. ¿Cómo atenderlas en este momento? ¿Cómo cuidarlas? ¿Es una cárcel la casa? Definitivamente se pudiese interpretar en que estoy sintiendo en una fortaleza esa casa, en una cárcel, porque no pudieses permitir la entrada de personas ajenas o conocidas por el temor de que lleguen con COVID-19. Ahora bien, una persona con la enfermedad del Alzheimer, que nadie muere de Alzheimer, mueren de otras complicaciones, pero no de Alzheimer. De hecho, cuando se realiza el estudio, que es una prueba en sangre sencilla para detectar el Alzheimer, como único se configura en efecto si lo tuvo o no una persona, es en la muerte, cuando se le practica la autopsia. Hay muchos casos de COVID que han decidido, aquí no se hacen autopsias, pues nunca vamos a saber con certeza si en efecto tenía o no la enfermedad del Alzheimer. Como la enfermedad del Alzheimer es posible que tenga otras enfermedades la persona, no sabemos si ese cuidador, ya sea formal o informal, tiene COVID, no sabemos todavía. Imagínate cada vez que le va a llevar los medicamentos y tiene un contacto directo con la persona con la enfermedad del Alzheimer. Peor aún, que estuviese en su tercera etapa, y entonces está encamado, que es la etapa donde ya están encamados, y lo tienen que bañar, y la persona no utiliza o guantes o mascarillas, se le acerca y le transmite el COVID-19 a una persona. Así que las medidas tienen que ser más rigurosas todavía. Así es. Porque son muchos los elementos. ¿Quién le da la comida? ¿Cómo lo alimentan? ¿Quién se la está dando? ¿Tienen guantes? Y en este caso, no, que si el guante no se ha determinado que no necesariamente es un transmisor del virus, pero estamos hablando de una persona cuyas defensas están muy bajas con la que tiene el Alzheimer. Por otro lado, es de más que de menos. Así que tras la duda saluda, claro. Usa todo lo que tengas que utilizar. Siempre pensando en qué es lo que tú desearías que hicieran contigo bajo esas circunstancias. Pues ahí tú le escribes, no, si pasara esto, pues yo creo que se me atienda de esta manera. Así que cuando tratemos a esa persona de Alzheimer, tenemos que
visualizar que somos nosotros los que estamos recibiendo el tratamiento de manera y suerte tal que se trate con respeto, con dignidad, pero más que todo, teniendo en cuenta que en tiempos de pandemia hay que tener unas medidas de seguridad distintas en cuanto a salubridad se refiere. No podemos exponer a esa persona, salvo que es que de manera, no sé ni cómo expresarlo, tú quieras salir de esa persona y entonces hagas todo lo posible para que se contagie y muera la persona. Porque el Alzheimer es una enfermedad que una vez es diagnosticada, el tiempo promedio de vida con la enfermedad, es de 20 años. Wow. Ahora bien, los primeros 3 días no los puedes soportar, es muy fuerte, porque tanto la mente tuya como la mente de la otra persona. Entonces tú dices, pero ¿cómo no me reaccionas? Hace 3 días me reaccionaba, hace tantos días me reconocía, antes 2 o 3 días sabía quién yo era. La famosa pregunta, cuando se te acerca, tú te acercas y te dice, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? Entonces, tu choque mental comienza cuando te empiezan a decir, ¿y quién eres tú? Yo soy tu hija, yo soy tu esposa, yo soy tu madre, yo soy cualquiera que sea la figura en ese momento. Y ese choque comienza a jugar un papel muy importante. Empiezas a caer en depresión. No la persona que tiene el Alzheimer, sino la persona que es el cuidador. Porque ese juego de la depresión, desde el día número 1 lo está viviendo la persona diagnosticada o aún sin diagnosticar como el Alzheimer. Porque tú, como hemos mencionado, tú te empiezas a dar cuenta de que se te están comenzando a olvidar las cosas. Oye, es que es como cualquier enfermedad. Uno primero empieza la negación, claro está. Y entonces después cuando ya como quien dice estás aceptando, no puedes entender que como tú bien dices, los recuerdos se te vayan, quienes eran tus personas queridas. Si eso lo está viviendo el que fue diagnosticado, ¿cuánto más aquella persona, el cuidador o la familia que está alrededor? Y de eso, o sea, hay tela para cortar, porque como yo digo, mi abuela tuvo Alzheimer y sé en carne propia lo que es que tú vayas y no te reconozca. O sea, que de momento antes te veían, te abrazaban, cómo está mi nieta, cómo estás de Isamar, tu esposo, a que de momento no saber quién es. Claro. O sea, es fuerte. Esa es una de las particularidades más difíciles para poder manejar. Precisamente por eso, si yo podía mantener una relación X y ahora de la noche, literalmente de la noche a la mañana, ¿qué pasó aquí? ¿A quién me enfrento o quién, o sea, o la otra persona, cómo responde o reacciona cuando me ve? Entonces, como te dije ahorita, recuerda que son un promedio de 20 años. Y claro está, dependiendo también de cómo uno, aún dentro de todo lo que no está pasando, también uno tiene que decir, oye, es mi ser querido, aunque no me recuerde, es alguien que yo amo. Y poder entender que aunque no te reconozcan, no es que esté en ello. Y uno seguir tratando con ese cariño, como yo digo, aunque esa persona haya olvidado mucho, uno no ha olvidado nada. Claro. Es como muy bien reza el refrán. Le dicen a esta persona, algunos 60, 70 años, está hablando con los amigos en la panadería temprano en la mañana y dice, me voy, me tengo que ir ya. Pero chico, quédate un rato más, vamos a seguir hablando. Me tengo que ir porque tengo que ir al desayuno con mi esposa. Y los amigos no se atreven como decirle, pero siempre hay uno y le dice, ¿pero por qué te tienes que ir con tanta prisa para el desayuno? Si ella ni sabe quién eres tú. Así es. Y la contestación de la persona es, tú tienes razón. Ella no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella. Así es. Sigue siendo mi esposa, pero la pregunta obligada, ¿cuántos de estos casos realmente podemos tener? ¿Contarlos con una mano? Desafortunadamente. Así que, ¿cómo
Porque déjame decirte, y si le hacemos honor al nombre del programa Haciendo Negocios, ¿cómo vamos a hacer negocios en un home para atender en momentos como ahora con COVID a una persona con Alzheimer? ¿Cómo vamos a hacer negocios? Porque siguen siendo negocios, porque tú le tienes que pagar a estos sitios. Haciendo negocios. ¿Cómo tú vas a hacer negocio en un hospital para recluir a una persona con Alzheimer sin saber qué es lo que tiene? Porque no puede manifestar los síntomas que tiene. En tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo levanto el teléfono y llamo para una cita virtual a través de Zoom? Y le digo al doctor, aquí está la persona con Alzheimer. No se puede comunicar con la persona con Alzheimer, partiendo de la premisa que ya está en la segunda etapa. Porque en la leve, la primera etapa, como muy bien hemos hablado, la persona, yo creo que si tú me preguntases a mí cuál es el peor episodio en una persona dentro de las 3 etapas de Alzheimer, la primera leve, la segunda moderada, la tercera severa, yo te diría que yo pudiese interpretar que la primera es la peor, la leve. Y tú me puedes decir, pero la leve, claro, porque la leve tú estás luchando todavía en tu mente, porque a mí, porque se me están olvidando. ¿Cuándo se me van a olvidar todas las cosas realmente? ¿Cuándo se me olvidará quién era mi esposa, mi esposo, mi tío, mis sobrinos, mis hijos? Todos esos elementos los conjugas a la vez y te da un estrés violento. Te va a decir que aunque el Alzheimer no tiene razón, o sea, no se sabe las causas como la cura, pero sí se ha determinado que el exceso de estrés te lleva al Alzheimer. Así que mi gente de la audiencia de Haciendo Negocios, por eso yo siempre he dicho que no todo en la vida es trabajo. Usted tiene que tener su tiempo, usted tiene que hacer algo más que trabajar para que usted tenga, o sea, sus generaciones sepan quién es usted. ¿Qué hizo? Escriba un libro. Si en algún momento algo se le olvida, está todo escrito. O sea, la vida es algo más que trabajo. Es vida, trabajo, vida. No es trabajo, vida, trabajo. Realmente es muy importante usted tomarse ese tiempo porque, mire, Dios no lo quiera. A usted como profesional o dueño de negocio le pasa algo. Mire, lo reemplazan y traen otra persona. Así que, muy sencillo. Así mismito, o sea, estamos hoy aquí, mañana no sabemos, pero vienen y ponen otra persona. Así que usted tiene que cuidarse su salud para que cuando llegue este momento que dice, mira, estás diagnosticado con X, Y o Z, ya no hay marcha atrás. O sea, miren a ver cuántos millonarios que cogieron enfermedades como el cáncer o como cualquier otra enfermedad pudieron pagar para que esa enfermedad se la sacaran de su cuerpo. No, ellos podían dar el dinero completo que tuvieran, pero no había dinero en el mundo. Así que tenemos que cuidarnos. Correcto, tenemos que cuidarnos todos en todas las medidas, porque después el cuerpo nos va a pagar, nos va a pasar factura, punto. Pero mira, hay una cosa que tenemos que estar muy claros. La gente dice como los tiempos han cambiado. Los abuelos pudiesen haber dicho hace 60 años atrás eso no era así, y los nietos de uno dirán de aquí a 40, 50 años, pero cuando mi padre era de esa edad era otra cosa. Mira, no, los tiempos no cambian, porque el sol sale por un sitio, se esconde por el otro, el edificio sigue estando en el mismo lugar y el árbol sigue estando en el mismo lugar, más allá de lo que lo tumbes. Lo que con ello quiero decirte es que quien cambia el entorno de las sociedades somos nosotros los humanos. Correcto. El mundo no cambia, es uno. Y ello es consono a tu pensamiento. La misma sociedad te impulsa, te empuja, te obliga, porque si tú quieres tener un standing de vida y estar aceptado en determinados círculos sociales, pues tienes que actuar de X manera. Con el menosprecio de los que están detrás de ti, porque te olvidas de ellos para llegar y mantenerse. Correcto. Y respectivo de lo que puedan pensar, para yo mantener una fortuna de 2, 3, 4, 5 millones de dólares, yo tengo que fajarme todos los días para que se me mantenga ahí en ese nivel. Bueno,
Estás hablando de los que se le mantienen, pero aquellos que quieren llegar a la fortuna. No, lo que pasa es que es lo mismo, porque para yo llegar, tuve, no necesariamente, porque entraríamos en tratas sociales de los que nacieron ya en cuna de oro y todas esas cosas, no. Correcto. Pero vamos al escenario de la persona que estudia, se hace una profesión, pues en ese caminar, en ese subir esos escalones, tú vas subiendo para llegar a este nivel, pero tú vas mirando para atrás sabiendo que tienes una familia esperando por ti, pero la ambición de llegar aquí hace que te olvides en muchas ocasiones de tu familia que está aquí. Mira, te ciegues del presente, punto. Pero entonces te sigas. Viva siempre en el futuro. Claro, lo que pasa es que al cegarte de esa manera, te vas olvidando. Y como tú dices, una vez tienes este dinero, pues te desenfocas por completo porque no lo quieres perder. Ahí es cuando viene enfermedad y entonces vienen los lamentos. Si yo hubiera dedicado más tiempo, si yo le hubiera dedicado más tiempo a mis padres, a mis hijos, pues a lo mejor hoy no sería eso. Muchos mueren solos. ¿Por qué? Porque irrespectivo de la fortuna que pudiesen haber amasado en momentos dados, precisamente por la forma en que lo hicieron, descuidaron a los demás, o hubo divorcios, o simplemente lo único que le importaba era el dinero, y ahora está enfermo que se fastidia ya. Y muere. Oye, la fortuna más grande, que es la familia, la perdió. Punto. Claro, por eso te digo, se quedan solos y mueren solos. Entonces, ¿de qué valió el haber amasado una fortuna que de todos modos al final no disfrutaste? Porque ya yo quisiera pensar, ok, yo chequeo mi maletín, tengo $1.000.000 y lo disfruto, no te puedo decir que no, lo disfruto y tú lo disfrutas y todo el mundo disfruta. Pero porque no estamos hablando que lo que tú obtengas es malo, no. Por eso, es donde está tu corazón. Y si tu corazón está en el dinero, lamentablemente no vas a ser feliz. Yo creo que la mayor riqueza que uno pudiese tener sin temor a equivocarse es la riqueza de tener el bien con tus allegados, con tus familiares. Porque la material, como tú muy bien dijiste, tú puedes tener $100 millones y con esos 100 millones no vas a comprar la salud ni la felicidad. Así que hay que hacer un balance. No sabemos cuándo una persona puede ser diagnosticada con Alzheimer. El Alzheimer es como la lotería, como la loto. A cualquiera le toca. Es hereditario. Muchas personas, pero mi papá, mi mamá, mis tíos no la tienen. Pero las generaciones hacia atrás. Oye, la persona que le tocó entonces para de ahí en adelante. Correcto, de en ese momento en adelante, ahí empieza entonces tu generación. Y una pregunta, estamos hablando en un programa que nuestra audiencia son profesionales y dueños de negocios, ¿verdad? Y que constantemente, si tienen negocios, ellos están firmando, haciendo acuerdos y demás. ¿Qué pasaría cuando tenemos una persona que sin saber que tiene a lo mejor la enfermedad del Alzheimer, está haciendo relaciones de negocio y porque se le está olvidando las cosas o algo, va de momento y compra o adquiere un bien? ¿Qué hacemos en ese caso? Que de momento diga, no, yo no hice eso, o yo compré ese carro, no, yo no recuerdo haber comprado una propiedad o algo. O sea, ¿qué hacemos en esos casos? Mira, esto se da todos los días. Todos los días pasa. Voy a hacer un comentario que me hizo una vez una persona que tenía Alzheimer, pero estaba en su primera etapa. Lo que quiere decir que todavía estaba, ¿verdad?, con ciertas lógicas. Tenía unos olvidos, pero todavía estaba en la primera etapa que podía manejarse, podía manejar, conducir vehículos de motor, podía hacer negocios, entre comillas. Porque si tú me dices que tienes Alzheimer, yo no te permito hacer ningún tipo de negocio. Ok. Precisamente por eso, pérdida de la memoria. Yo no sé si en ese momento tu mente estaba divagando por las nubes o si en efecto estabas en un momento real. O sea que aunque existe la ley IPA, también tenemos que tener cuidado cuando tenemos una persona que está trabajando en ciertos puestos y no ha difundido esa información hacia sus superiores. Entonces, la ley IPA
Yo tengo mis reservas con la ley IPA. Eso lo dejamos a lo mejor para otro programa. Porque como tú muy bien dices, yo no puedo tapar las cosas simplemente porque me cobije la ley IPA. Las cosas hay que decirlas. Tengo Alzheimer, no tengo Alzheimer. ¿Por qué? Por si decae la persona o su comportamiento se tornase violento, saber qué es lo que tiene y saber cómo manejar la situación. Porque cómo tú vas a enfrentar a una persona que tú no puedes enfrentar a las personas con Alzheimer. Si no lo sabes, puede haber una tragedia de manera literal. Porque si ellos son capaces de coger un cuchillo en la cocina y matar a su esposa o a su esposo, imagínate un compañero de trabajo que no lo sepa y él entiende que le está invadiendo su espacio. Así que yo creo que me has traído antes de decirte lo que me dijo el amigo, el primer paso para mí, y yo lo utilicé muchísimo cuando dirigí la Asociación de Alzheimer. Cuando una persona en ese entorno familiar es diagnosticado con Alzheimer, hay un paso. Son dos cosas para mí muy importantes a la hora de que el médico le dice, tienes Alzheimer. Número 1, sacarle una fotografía actual del momento, no una de 30 años, no una de Facebook con Photoshop, que la persona puede reírse de la persona. No es la misma. Actual, real, de cómo es la persona, sin Photoshop. Con la descripción. Y esa foto, con una descripción de esa persona, llevarla al cuartel de la policía más cercano donde vive la persona. Y tú me vas a decir, ¿por qué? Porque cuando la persona con Alzheimer se pierda, porque empiezan a caminar, se salen de la casa y se pierden, y cuando tú llamas a la policía, ya la policía tiene un registro de esa persona en récord y ya saben, porque en ese momento tú no te puedes poner a buscar fotografías, tú te tienes que dedicar a buscar a la persona. Tú no puedes estar con la atención, espérate, dame un break porque voy a empezar con la foto, no, esta se ve bien, aquí no se parece mucho, no, esta no me gusta la camisa que tenía, no, eso no es momento para eso. Así que tomarle una fotografía actual con el nombre y la dirección de la persona, incluyendo aquellas otras enfermedades que pudiera tener, así que olvídate de la ley IPA, otra cosa, como con la estatura, el color de pelo, de ojos, el peso. Y todas las descripciones necesarias. Si tiene tatuaje, si no tiene tatuaje, o sea, todos esos elementos los escribes en una hojita con la fotografía y la llevas a la policía. Y luego le notificas a tus vecinos que X persona acaba de ser diagnosticada con la enfermedad del Alzheimer. ¿Por qué? Porque si lo ven salir de la propiedad, te llaman, mira, fulano o fulana acaba de salir de la casa. Y te alertan porque muchas veces el cansancio te agota, te puedes quedar dormida. Y así es. Dale. O pueden estar todos en un sitio y de momento la persona, tú crees que va para el baño y se fue. Así que estos dos, para mí es muy importante, estos dos elementos. La información con la fotografía, llevársela a la policía y decirle a todos los vecinos, aquí la vergüenza se tiene que eliminar. Punto. Porque la gente por el orgullo, ay no. Se pierde más. Tú tienes que ir a notificar porque no es lo mismo 2 que 6, 8, 10, 12 ojos que estén por allí y sepan, mira, ahí va fulano, fulana y tiene Alzheimer. Eso fue que se escapó de la casa. Y no lo aguanten porque se te puede tornar agresivo. Simplemente llamas a la policía o a los familiares, el primero que llegue. Y ya ellos sabrán cómo manejar la situación. Y es bien importante esa comunicación porque, o sea, a veces vivimos y entramos y salimos de la casa, nadie nos conoce, pasa algo, ¿quién va a pensar? Yo no sabía que esa persona no vivía ahí. O sea, las consecuencias que puede traer cuando no hay una comunicación entre vecinos, entre familiares, claro, inclusive y entre amigos. Claro. Y me mencionabas sobre la práctica del hacer negocios con una persona con Alzheimer. Tú tienes un negocio, pero tú desconoces que con la persona con la cual tú estás haciendo un negocio tenga la enfermedad del Alzheimer. Las consecuencias, pues, hay que tomarlas de acuerdo y conforme a lo que se haya establecido en el negocio que fuese. Yo tenía un amigo, que era lo que te estaba comentando, que tenía Alzheimer. Era un sinvergüenza, era un chistoso. Y una persona mayor. Y en una ocasión me iban a hacer una entrevista en la radio sobre el Alzheimer y el sexo de la pareja. Y no era haciendo negocio.
Pero para que tú veas cómo también te manipulan o cómo tú te puedes dejar manipular de una persona con enfermedad del Alzheimer, a pesar de que esté en la etapa 1. Porque cualquier cosa te dice, yo tengo Alzheimer. Pues después que yo salgo del programa, nos encontramos en un restaurancito todos, y él me dice, te fui a llamar al programa para decirte que yo tengo una relación con una chilla, con una amiga. Y si mi esposa se entera, yo digo, pero tú eras mi esposa. Yo tengo Alzheimer. Ay, Dios mío. Que tú eras mi esposa. O sea, y todo el mundo se estaba riendo. A mí no, esas cosas no me producen gracia, porque el aceptarle esa broma, que en efecto te puede dar gracia, pero es aceptar cualquier otro comentario o epíteto que sea dirigido al Alzheimer como un chiste. Correcto. El Alzheimer, el alemán, todo lo que, el ice maker, como dijo Maripili, o sea, todas esas cosas. Ay, Dios mío. Aunque nunca hemos escuchado nada que se torne de forma burlesca a los de cáncer, o de diabetes o al corazón, nunca. Pero para el Alzheimer, you name it. Todo lo que tú quieres decir, este tiene Alzheimer, o tiene el alemán. O se dejan ir, es que me está dando el Alzheimer. Oye, yo quisiera que tú dijeras otra cosa antes de eso, porque no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes lo que es tener Alzheimer. Ahora bien, y entonces vas a hacer negocio. Como dice que le diría a su esposa si lo coge, yo no me acordaba que tú eras mi esposa. Pues se han dado muchos casos que van y se compran un carro, un vehículo de motor. Eso se da muchísimo de esa mano. Se llevan el carro nuevo. Pasan los meses y el dealer lo está buscando porque no ha hecho un solo pago. Pero parte de la información que él dio no era correcta en el préstamo. Y finalmente, pues los del dealer lo consiguen. ¿Y ahora qué pasa? Pues se tienen que llevar el carro. No porque no lo haya pagado. Eso es otra. Porque los familiares pueden decir, no hay problema, aquí está el cheque. De la cantidad que fuese, la que sea. Es que hizo un negocio que no era legal. ¿Por qué no era legal? Porque si ya sabíamos que tenía Alzheimer, para tú hacer contratos, la ley dice que tú tienes, eso es básico, estar en tu sano juicio. En tu sano juicio. Y si tú no estás en tu sano juicio mental, porque hay una enfermedad de Alzheimer, no sabemos si en ese momento estabas bajo tu sano juicio o no lo estabas. Así que se invalida esa compra. Eso es cualquier cosa. Pongo el ejemplo del carro, pero puede ser de cualquier cosa. Así es. Oye, y ahora como estamos, que básicamente muchas de las compras se están haciendo de manera virtual. O sea que también hay que tener mucho cuidado con los accesos de las personas con Alzheimer, ya sea tarjetas de crédito, entrando, como yo digo, a Amazon, aunque Amazon no me paga nada, pero bueno, sabemos que la gran mayoría de las compras virtuales son a través de ese website. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos una persona con Alzheimer y bueno, está frente a una computadora que no sabemos qué está realmente haciendo. Lo que pasa en esos casos de Isamara, digamos que está en la etapa 1, la leve. Está en la transición de que ahora me acuerdo, en 10 minutos no me acuerdo y en 20 vuelvo. O sea, está en esa transición. El tú decirle a tu familiar con Alzheimer, dame las tarjetas de crédito, dame las llaves del carro, en esa primera etapa es muy difícil. Vas a tener una guerra horrible en la casa. Porque la persona no va a aceptar, porque si yo me siento bien, la negación, como tú muy bien dices, ese denial es horrible. Te lo van a negar todo y no van a aceptar nada. Ahí es donde vienen las compras, ahí es donde vienen los errores de juicio. Y entonces el problema es que hoy te dicen una cosa y mañana no. Yo no compré eso. Eso lo compraste tú. Y me lo quieres achacar a mí para hacerme pensar que yo estoy peor de lo que pudiera estar. Y empieza una dinámica que, a pesar de que está en la primera etapa, pudiese terminar en una tragedia. Oye, Carlos, ¿y habrá alguna situación en la cual tú hayas conocido que tanto dos personas
que vivan en una misma casa le haya dado el Alzheimer a la par? Entiéndanse, matrimonios o parejas que están viviendo juntos. Claro, claro, muchísimos casos he visto y de personas allegadas también los he visto. Eh, Mencionamos al principio que el Alzheimer es hereditario y yo puedo entender que de una de las dos partes, padre o madre, lo pasen a sus hijos. Y los hermanos, he visto casos donde todos los hermanos tienen Alzheimer y los padres no. Y los padres no. Ahora bien, ahí es donde viene la cosa. ¿Cómo es posible, si está bien que es hereditario, pero que al esposo y a la esposa le da Alzheimer a la misma vez? El problema es cuando viven solos, como los casos que yo he conocido y que iban a mi oficina, los hijos. ¿Y cómo hacemos ahora? Porque si difícil es trabajar con uno, imagínate con los dos. Y no pueden estar juntos. Wow. Y muchos de los casos que yo conozco los han dejado juntos, con guerras que tú no tienes idea, y la intervención de los hijos, porque también tenemos que tener en consideración a qué edad le da a ambos el Alzheimer. Ya los hijos son adultos, casados con responsabilidades, y entonces ahora los padres tienen Alzheimer ambos. Se da mucho más de lo que las personas pueden pensar que da ese caso. Se da muchísimo y no se conocen entre sí, ni se conocen, ni saben que están viviendo juntos. Simplemente quién es esta persona o quién es aquella que está en este sitio donde yo estoy, porque hasta el hogar de ellos se los olvida. Vamos a recordar que en el Alzheimer, cuando se te diagnostica, yo te dije que 20 años para atrás, para saber en qué edad te comenzó. De igual manera, dependiendo de la edad de la persona, puede ser unos 20, unos 30, unos 35, 40 años hacia atrás. La memoria, yo te dije, empieza a borrar todos los datos recientes. Pero los datos recientes pueden ser hasta 30 años hacia atrás. De 30 años para acá lo borra todo, y por eso tú ves que hablan solamente de cuando eran niños y vivían en determinados lugares, porque la parte más reciente, que uno pudiera pensar más reciente, 2 semanas, 1 año, no, más reciente puede ser hasta 30 años, dependiendo de la edad de la persona, y por eso se ubica en esa etapa de su juventud. Excelente. No se conocen. En una pareja de esposos, los dos con Alzheimer, llega el momento en que ninguno sabe quién es quién. Yo siempre le digo a las personas que vean Sally, la película Sally, okay, ella es profesora universitaria y se da cuenta que le está empezando el Alzheimer y empieza a notar las cosas en la nevera y de momento tiene toda la cocina llena de papelitos. Por si se le olvida tener una idea de qué era cada cosa, porque va a llegar el momento, entonces, ¿qué dice el papelito? ¿Y para qué era esa nota? Porque eso es la primera etapa, que tú lo utilizas como una muletilla. Para, ok, se me olvida, ok, ya sé lo que es tal cosa. Llega el momento en que se te va a olvidar todo eso. Notebook es una película muy buena para que la gente tenga una idea de qué es el Alzheimer de Notebook. Vivir sin permiso, una serie española. Excelente. Excelente. Es otra que las personas pueden ver para que tengan una idea de cómo se vive con una persona con la enfermedad de Alzheimer. De verdad que el tema es exquisito, es muy importante, por eso, claro, te traímos en adición a que estamos en el mes, muy bien, como tú dices, del Alzheimer, pero es algo que todos debemos de pensar. Ahora que a lo mejor tomamos decisiones en nuestra vida que puede afectar, como muy bien hablábamos, nuestro tren de vida. Con esto del COVID estamos como que más encerrados, está todo el mundo como que más tranquilo, no a lo mejor con ese tren de vida que se vivía antes, y cada cual está haciendo, como yo digo, sus puntos, qué es lo que quiero hacer cuando todo esto, como quien dice, cabe. Tú bien indicaste que se estima que para diciembre del 2021 es que más o menos vamos a salir de todo esto del COVID, pero cada cual cada día debe de hacer su itinerario del día, ver qué realmente está haciendo, que lo va a agradecer en un futuro, que le va a hacer bien en un futuro, no solamente como
como ser humano, sino también a lo mejor como jefe de familia, como padre, como madre. Cada cual debemos de hacer nuestra evaluación de lo que estamos haciendo, de cómo estamos cuidando este cuerpo para que, ¿verdad? Cuando vaya a pasar factura, sea lo menor posible. Así que el tiempo ¿cómo es? Nos traiciona. claro, nos traiciona, pero es muy, muy importante que traigamos estos temas porque nos hacen que pensar, nos hacen que evaluar. A lo mejor usted en este momento no está pasando por esta enfermedad, no tiene a nadie, pero a lo mejor un familiar, un vecino, un compañero de trabajo, algo, está pasando por estas situaciones. Y usted tiene que, a lo mejor usted es ese enlace para ayudarlo a minimizar y ayudar a ese cuidador. Oye, Carlos, si alguien necesita conectarse contigo para obtener más información sobre esto, ¿cómo te pueden conseguir, Carlos? Me pueden escribir al email, al correo electrónico que está en pantalla, a cperezconsultingfl@gmail, y con mucho gusto atenderemos, ¿verdad? Aquellas preguntas que a bien tengan hacernos. Sí, claro. Sí, tenemos que reconocer, como tú muy bien dices, la mejor recompensa moral que un ser humano en su vida pueda tener es ayudar al prójimo, ayudarse a sí mismo para que pueda ayudar mejor a los otros. Y porque es triste cuando vemos que dentro de una familia hay un caso de Alzheimer y lo dan de lado. Así mismo es, y lo dejan a todos solo. Como ya no me conoce, pues ya yo no tengo más nada que hacer. Y es muy bonito sí lo conoces, lo que ese esposo dijo, yo sé muy bien quién es ella. Y bueno, el amor, el cariño, eso no se va, eso siempre queda ahí. Así que bueno, hagamos por otros, con nuestro prójimo, lo que realmente deseamos que hagan con nosotros mismos. Así que pongámonos en esos zapatos. A lo mejor usted, si le da Alzheimer, usted quiere que la gente se olvide de usted, lo eche a un lado y ya. No, mi gente. Así que, bueno, muchísimas gracias, Carlos. Siempre es un placer tenerte aquí en Haciendo Negocios, educando a nuestra audiencia de profesionales y dueños de negocios. Bueno, mi gente, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos este próximo lunes, donde al igual que Carlos Pérez, vamos a tener profesionales, como siempre, impartiendo y educando a nuestra audiencia de profesionales y dueños de negocios. Disfrute este fin de semana, vaya a la playa, haga algo diferente, desconéctese de su trabajo, pero realmente viva la vida porque es una sola. Y como bien dijo Carlos, no sabemos cuándo nos vamos a ir de esta tierra. Así que vivamos este día como si fuera el último. Nos vemos. Será hasta la próxima semana. Muy buenas tardes.